Tenemos un sistema lento, falta de tecnología, falta de voluntad para hacer las cosas. Tanto hombres como mujeres podemos ser víctimas y ninguna vida vale menos que otra. Salió como todas las personas pensando que iba a regresar. Dejó pendientes, dejó un café medio tomar, una bata de baño tendida en su cuarto, su ropa en la lavadora aún. Eso fue lo que pasó ese día. Durante 3 días, familiares y amigos de César Antonio Herrera Sáenz mantuvieron la esperanza de encontrarlo con vida. Sin embargo, la búsqueda terminó de forma trágica. El día que desapareció César, pues ese día, como todos los días realmente, porque él era así una persona muy alegre, muy motivada por trabajar en lo que le correspondía. Él era una persona profesional que por muchos años fue gerente de IT. Él era muy inteligente para temas de sistemas y tecnologías. Una persona muy preparada, universitariamente hablando, y con experiencia en ese sentido bastante amplia. Muy querido en su entorno. Lamentablemente el giro de la vida pues hizo pues que él perdiera su trabajo. Y pues como todas personas en Guatemala buscan obtener recursos, ¿verdad? Económicos. Y cuando se le presentó la oportunidad de hacer Uber, realmente fue un cambio para él humanamente bastante radical. Sin embargo, era una persona muy resiliente, una persona que decía que cualquier cosa que le toque hacer a uno en la vida debía de hacerlo bien. El día de los hechos de la desaparición de mi esposo César Antonio Herrera Sáenz, el taxista uberiano que desapareció y que sus amigos lo llamaban con mucho cariño Chechita, era lo único que iba a hacer ese día. Porque después tenía un compromiso muy importante que era estar con sus hijos. Él era un padre muy presente en la vida de sus hijos. Una persona que era el amigo, el papá, el todo para sus hijos. Entonces, ese día para él brillaba el sol. Él iba contento, él no iba preocupado, él no iba con ningún presentimiento de nada. Él incluso habló con su hermana, que tenía muy buena comunicación con ella, y le habló muy contento. Y así mismo compartió el tiempo antes de hacer ese trabajo con su hijo. Y iban felices, realmente. Básicamente eso es. Él pues salió como todas las personas pensando que iba a regresar. Dejó pendientes, dejó un café medio tomar, una bata de baño tendida en su cuarto, su ropa en la lavadora aún. Eso fue lo que pasó ese día. Después de la desaparición, obviamente, pues nosotros tomamos la decisión de publicar su desaparición porque necesitábamos saber dónde estaba. No hubo llamadas antes de la publicación, por lo tanto sabíamos que al momento de publicar podríamos recibir todo tipo de llamadas y pues queríamos hacerlo porque realmente nosotros queríamos una comunicación
que nos diera indicios de dónde estaba. Mi familia deseábamos cualquier cosa menos que le hicieran daño. Creíamos que nos lo iban a dejar por ahí en el camino. Salimos muchas veces a buscarlo en las madrugadas, pero lamentablemente fue en vano. Lamentablemente me ha tocado ser la pared de contención de mi familia, de la madre de César, de su hermana, de mis hijos, de mi propia madre, pues para poder sostenerlos en medio de toda la tormenta que se nos dejó venir. Y ha sido tanto el pesar realmente que ni yo misma he podido pasar por mi propio duelo. Pues espero no derrumbarme y confío en Dios que me pueda dar la fortaleza para seguir en este proceso. Hoy se cumplen 66 días desde aquel 6 de junio en que César desapareció y 63 días del martes en el cual pues él fue encontrado sin vida, hecho que cambió para siempre nuestra vida. Fueron esos días de desaparición y búsqueda de angustia y que guardábamos la esperanza en ese entonces, haciendo una retroactiva de nuestros días, pero lamentablemente pues fue marcado con el dolor profundo de haberlo encontrado. Es fundamental que este caso, como tantos otros, sirvan para que se promueva en el Congreso una ley para la búsqueda de protección ante la desaparición de los hombres, tal como existe ahora con la alerta Isabel Claudina para las mujeres. Pues si observamos los patrones, vemos que la mayoría ocurre en fines de semana, obviamente, cuando todo prácticamente está cerrado, atascado, y pues en nuestro caso pues nos tocó llamar al 110 cuando todo esto estaba mal, poner la denuncia, teniendo la esperanza de pues al poner esta denuncia pues se correría la voz en las subestaciones del número de la placa del vehículo. Posteriormente ratificamos esta denuncia en una sede de la PNC, llevándoles también la misma información de las rutas del vehículo, esperando pues que, con la esperanza de lo que nos dijo la gente, pues que se iba a comunicar con las subestaciones de los alrededores. Lamentablemente pues no fue así. Pues realmente hoy, después de ver la captura de los sospechosos y de las diligencias que está realizando el Ministerio Público, pues considero que es la mano de Dios la que está moviendo todo este proceso. Nosotros llamamos al 110 desde el primer momento, pero el sistema no tenía la obligación de activar una búsqueda coordinada de forma inmediata, como ocurre en los casos de alerta Isabel Claudina para las mujeres. Esto lo pongo sobre la mesa porque es tan importante esta situación. Tuvimos que esperar hasta el día lunes para activar el proceso en el Ministerio Público. No había otra forma. Cuando encontraron a mi esposo ya él ya tenía 72 horas posibles de haber fallecido. Entonces es una impotencia terrible pensar que para cuando pudimos activar el sistema, probablemente él ya había fallecido. El tiempo es uno de los enemigos, pero también lo son el proceso lento, la falta de voluntad y un sistema tecnológico que no está suficientemente avanzado. Final de cuentas, nuestra Constitución establece que hombres y mujeres tenemos los mismos derechos. Entonces, ¿por qué no seguir promoviendo la alerta también para los hombres? Yo considero que debemos dejar ya los prejuicios. Tanto hombres como mujeres podemos ser víctimas y ninguna vida vale menos que otra. Así como avanza la sociedad, las leyes también deben avanzar. Ya no es posible seguirnos quedando atrás. Desde mi punto de vista, por lo vivido, considero que no tenemos un sistema fallido. Tenemos un sistema lento, falta de tecnología, falta de voluntad para hacer las cosas. Como Erika, su esposa, siento pues como todas las familias, ¿verdad? Madres, esposas, hijas, hermanas, hermanos. Pues la indignación por la forma en la que le quitan la vida a las personas, pues
que son buenas, bondadosas, amables, trabajadoras, y que estas personas que se acercan a ellos se ganan la confianza de estas personas y pues para posteriormente pues ser traicionados, arrebatándoles la vida. Es fundamental pues que hoy se haga justicia. Si así Dios así lo quiere, en esta tierra se hará justicia, así como en el cielo.